empezar con este tema de nuestro camino con Dios, que es parte de 3 temas. Sí, este va a ser el primero, después viene el camino entre la pareja, juntos, y después con toda la familia. ¿Sí? Y la idea es que después de todo eso, pues podamos llegar el 22 de noviembre a la misa de 2:30 para poder renovar votos los que quieran. Entonces, siempre impresionados. La idea no fue mía, los esposos lo tenían así, mala mirada. Entonces, vamos a empezar este tema. La idea es justamente ver un poquito cómo dejar entrar a Dios en el matrimonio. Ya lo habíamos platicado una vez, pero lo vamos a ver bajo otro ángulo. Entonces, lo primero es que el sacramento cambia y orienta mi vida. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en el matrimonio no puedo ir a Dios sin mi esposo o mi esposa. La idea de tener en el matrimonio yo una relación solo con Dios y nada con mi esposo o mi esposa, eso es la mejor manera para no poder ir a Dios, ¿no? Para estar seco. Y entonces ahí viene algo que es muy importante, es que muchas veces cuando viven juntos, y sobre todo la vida espiritual, tienden a vivir la vida espiritual como 2 solteros que viven juntos, pero como 2 solteros. Es decir que yo sigo viviendo mi vida como la vivía antes, sigo viviendo mi relación con Dios como la vivía antes, sin que justamente haya un cambio. ¿Sí? Y mientras que justamente el sacramento hace que mi identidad cambie, el otro se hace parte de mi identidad, ¿no? Por eso les puse lo de los anillos. ¿Sí? Se ve ya, normalmente ya no me voy sin mi anillo, ¿por qué? Excepto cuando se quiebra. Pero si no, porque recuerda que yo no soy soltero, ya no vivo solo, ¿sí? Ya mi vida tiene un rumbo, ya el otro hace parte de mi vida, hace parte de quién soy. Ahí les voy a pasar un pequeño video. Era para decir que justamente ven ya el sacramento cambia mi identidad, ¿no? El sacramento cambia mi identidad y entonces no puedo ser feliz cuando niego mi identidad o huyo de ella, ¿sí? Es siempre la gran tentación de los casados de querer ser como los monjes y de los monjes hacer como si no lo fueran, ¿no? Y no, saber que una vez que ahí estoy, no hay otra manera que seguir más adelante. ¿Qué es lo que nos dice el Génesis en el capítulo 2, cuando dice que el hombre y la mujer son una sola carne, y que además pues nos recuerda que el Señor con el símbolo de la costilla, pues que la mujer pues justamente viene al nivel de mi corazón
y entonces pues que nadie puede vivir sin su corazón, ¿no? Todo eso para decir que entonces en el matrimonio, cuando me quiero acercar a Dios, pues no me voy a poder acercar sin el otro, y el otro va a ser para mí un canal de este amor de Dios, y yo voy a ser para el otro también ese canal del amor de Dios, ¿no? Es decir, que yo voy a permitir, a través del amor que le tengo al otro, a través de la vida común, pues descubrir algo de Dios. Cuando preparamos las jóvenes parejas al matrimonio, les decimos que siempre es una oportunidad muy bella de cambiar un poco todas las cosas falsas que piensan de Dios, no todas las cosas de las ideas que tenemos desde el catecismo, de que Dios es así o Dios es así, y que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, porque justamente en este momento, como dice San Juan, pues el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, ¿sí? Y entonces, a través del amor del uno por el otro, pues yo puedo entonces empezar a saber quién es Dios, ¿sí? A ver que si yo no hago chantaje afectivo, pues Dios menos. Entonces Dios no va a estar así diciéndome, bueno, si haces esto te amo más, o si haces esto te amo menos, no. Entonces ahí se va justamente a través del amor del uno por el otro, pues vamos a poder justamente recibir el amor de Dios, ¿no? ¿Y de qué manera? De tal manera que me voy a abrir a Dios a través del otro, es decir, que el amor del otro me va a permitir justamente descubrir un poco más el amor de Dios, pero también más allá del otro, ¿sí? El otro queda siempre limitado, mientras que el amor de Dios no. Yo amo a Dios con el otro, a través de lo que el otro me da y con el otro, pero también más allá del otro. Eso es muy importante cuando hay un problema en la pareja. Pues no decir que pues mi esposa se enojó conmigo, entonces que Dios se enojó conmigo. No. Más bien también cuando el otro se enoja conmigo, pues saber que todavía pues está el amor de Dios, ¿no? Que me va a permitir recapacitar, que me va a permitir no perder la calma, que me va a permitir pues todo eso para ver cómo voy a poder reparar las cosas. Y ahí algo que es muy importante es que entonces voy a tener que ayudar al otro también a ser un canal del amor de Dios para mí. Si el otro para mí es solo un látigo, pues va a ser muy difícil, ¿sí? Que pues mi camino hacia Dios pues pase por él, y entonces me voy a sentir muy mal, porque no puedo al mismo tiempo. Voy a ver que cuando voy a Dios solo pues no me llena, pero al mismo tiempo voy a ver que cuando voy a Dios con el otro y a través del otro, pues está bien complicado, ¿sí? Y me quedo bien estancado. Entonces ahí voy a tener que ayudar al otro, a poder decirle cómo pues se me va a facilitar ver en el otro ese canal del amor de Dios, ¿no? Y ahí nos da la Madre Teresa una gran luz, que es justamente de tratar al otro como yo trataría a Cristo. Ver lo que dice Jesús en el capítulo 25 de San Mateo, que lo que hicieron a uno de esos pequeños, pues a mí me lo hicieron. Y entonces, de ser capaz justamente de ir más allá de las apariencias, y primero pues en las personas más cercanas, que son mi esposo, mi esposa, mis hijos, pero ahí mi esposo, mi esposa, y ver cómo a través, más allá de las apariencias, pues me encuentro con Jesús, ¿no? Y que cada vez que es muy bello saber que un día el Señor me dirá, pues estaba de mal humor y me escuchaste, estaba estaba muy enojado, muy cansado, me escuchaste, ¿no? Porque pues escuché a mi esposo, a mi esposa. Y igual poder, dejar que el otro me ame, y a través de ese amor justamente sentir algo del amor que el Señor me da, algo del amor que el Señor
algo del amor que el Señor me tiene. Vamos a ver, pero es muy importante aprender justamente a disfrutar ese amor de Dios y a disfrutar la presencia de los demás en mi vida. Y entonces ahí les puse algunas preguntas, porque muchas veces la pregunta es, pero ¿cómo podemos ser canal del amor de Dios el uno por el otro? ¿No? Porque pues suena muy bonito, pero concretamente ¿qué quiere decir? ¿No? Claro que la primera manera pues es a través del amor que uno tiene al otro. ¿Sí? Ahí es donde realmente voy a poder descubrir el amor de Dios para mí y descubrir la fuerza, la ternura del amor de Dios para mí. Pero ahí todavía pues queda muy humano. Hay un momento en que el amor de Dios va más allá que la pura ternura humana, ¿sí? Y ahí es donde muchas veces nos perdimos un poquito. Si no sabemos, pues entonces nos vamos a la iglesia todo el día, pues no, ¿sí? O al contrario, pues tratamos de vivir a un nivel meramente humano, porque pues no vemos cómo hacer entrar un nivel que es justamente divino en ese amor humano. Y entonces ahí ven, son algunas preguntas que no son las que vamos a responder ahora, pero que vale la pena que se pongan a pensar y que puedan compartir ahora sí como pareja. ¿Se acuerdan que dijimos que para una pareja es bueno que una vez a la semana cada pareja tome una noche para sentarse y platicar, y no solo platicar de qué vamos a hacer, sino platicar de cosas profundas? Pues ahí puede ser muy bien un ejercicio que hacen en este momento, ¿sí? Y ahí ven, saber qué le gusta al otro de la vida espiritual. Me gustaría saber lo que saben ustedes de la vida espiritual de su esposo o de su esposa. Muchas veces casi nada, por no decir nada, ¿no? Y igual, tanto lo que le gusta como lo que él necesita, que el otro necesita. Y ahí lo que les decía es que no lo que yo pienso que necesite, sino lo que realmente necesita, ¿sí? De vez en cuando yo pienso que, pues este es muy pagano, tienen que ir más a misa. ¿Acaso es eso lo que necesitan? ¿Seguro? ¿Sí? O que, pues una es demasiado metiche o no sé qué, lo que necesita es unas clases para aprender a quedarse callado, ¿no? ¿Acaso es eso lo que necesitan? ¿Sí? Ahí ven, no interpretar mis deseos por lo de la realidad. Igual, saber cuál es, y también si justamente un día me propuse acompañar al otro en estos aspectos, a saber si realmente me interesé a su vida espiritual o si quise imponer un patrón de vida espiritual al otro, ¿sí? Y ahí, en este mismo orden de ideas, pues saber cuáles son las fortalezas, las cualidades que el otro tiene a nivel espiritual, igual para mí, ¿sí? Y ahí muchas veces, no, es que yo no tengo, ¿no? Es que yo no tengo, es que eso es demasiado elevado para mí. O si no, bueno, al contrario, los que creen que sí, ya se saben del Padre Nuestro y el Dios te salve, entonces ya se saben la teología y entonces ya pueden ir, ¿no? Y ahí va a ser igual, saber, pero ¿qué son realmente mis cualidades y mis fuerzas? Que a veces nos ha tocado a todos estar en un grupo en que uno piensa que sabe y aburre a todo el mundo, ¿no? Y solo hace que, bueno, nos aguantamos porque queremos comer después, pero si no, pues nos hubiéramos ido, ¿sí? Y ahí puede pasar en la misma pareja. Y ahí ven, hay unas cosas que son muy importantes. Yo puedo tener grandes capacidades a nivel espiritual, y eso lo veremos después. Muchas veces son las mismas que las que tengo a nivel humano.
Nada más que muchas veces no las desarrollo. Necesito justamente en un momento poder trabajarlas un poquito para pues darles esa riqueza al nivel espiritual. Ven, si soy muy bueno para contar historias, pues voy a ser muy bueno para contar historias de la Biblia, ¿sí? Nada más tengo que aprenderlas y con eso puedo cautivar a muchos niños, mucha gente por la manera que la voy a contar. Si soy muy bueno porque pues a mí me gusta reflexionar y me gusta todo, pues al nivel del trabajo, al nivel, pues quiere decir que voy a tener el mismo, es decir, la misma fuerza, el mismo impulso, lo puedo tener a nivel espiritual, ¿sí? Nada más es justamente de ver cómo le voy a entrar, ¿sí? Y que cuando uno dice, no, es que la espiritualidad no es lo mío, pues como decir pues que somos animales, ¿no? Ahí no se puede. Nada más que quizás todavía no lo desarrollé, eso sí. Igual, ahí ven una pregunta que es capital, es cómo podríamos complementarnos, qué implicaría de parte de cada uno. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que hay unos que son muy buenos para el seguimiento, ya pues son buenísimos, ¿no? Tomamos una cita 3 años antes, pues ahí en mero día se acuerdan, ¿no? Otros que al contrario, son muy buenos para dar vida y para, como decir, hacer todo un show, pero pues son incapaces de seguir decisiones. Otros son muy buenos para profundizar, otros son muy... Cada quien tiene lo suyo, ¿sí? Y a nivel espiritual es igual. Si yo, porque me acuerdo de algunas citas, pienso que sé más que el otro, que lo vive más con su corazón, pues me equivoco, ¿sí? Ahí, al contrario, debo en la pareja poder ver cómo, pues el otro tiene una riqueza que es muy complementaria de la mía, y yo igual. Hay unos no somos tan, como decir, hay unos que tienen mucho carisma, otros pues que es más pues, gente de ser muy metódicos, pero los dos justamente juntos pues se vuelven valiosos. Solo los que tienen carisma, pues muy bonito, hablan y hablan, pero después pues no queda nada, ¿no? Y los que ahí están una cosa tras otra, son un poco aburridos, ¿sí? Pero si se mezclan con los primeros, hacen que justamente las cosas puedan seguir y puedan seguir avanzando con vida. Entonces ahí hay una cosa que es muy importante, que nunca uno tome el manejo de la pareja. Eso es lo peor que puede existir. Cuando uno dice, pues mira, te voy a enseñar, te voy a decir, ¿no? Tú lo sabes, y el otro pues de hecho lo acepta, dice, no, pues yo no sé nada, tú hazlo, ¿no? Y ahí es lo mejor para justamente que ni uno ni otro pueda sacar su grandeza espiritual y pueda ayudar al otro. Y después viene otra pregunta muy importante de cómo podría hacer sentir al otro, que es canal del amor de Dios para mí, ¿no? Y no solo que lo amo, ¿sí? Sino que es canal de algo más grande, ese amor, ¿no? Que hay algo ahí que no solo depende de yo y de él, sino que viene de más allá, y entonces que el otro me da algo más grande que él y que yo le puedo dar algo más grande que él, ¿no? Y ahí ven, siempre digo, ¿qué implicaría de parte de cada uno? Porque a nivel espiritual es donde más necesitamos apoyo. ¿Sí? Si uno dice, vamos a misa, y otro dice, sí, ¿no? Pues claro que ya valió. Porque son cosas que son íntimas. Entonces, si vemos que no hay apoyo, pues presentamos nuestro corazón una vez, lo presentamos una segunda vez, una tercera vez, pero ya después ya, ¿no? Y ya no se puede compartir, ¿sí? Entonces ahí, siempre cuando si yo voy a hacer el esfuerzo, no sé, por ejemplo, de inventar cosas para hacer la fe más interesante y la oración más interesante, pues entonces necesito que el otro sí me apoye, sí esté atrás para motivar a los demás, para hacer una sonrisa, para decirme que adelante y todo eso. Si no, pues dejar que el otro haga sin yo apoyar es como decir, pues solo estamos esperando a que se canse, ¿no? Y que se amargue y que después como si nos enojemos y tengamos excusas para no ir a misa el domingo.
Y entonces ahora la pregunta que van a justamente platicar entre los grupos durante unos 10 minutos, ¿qué sería justamente según todo eso y según su experiencia, qué es lo que más nos dificulta ser canal del amor de Dios para el otro? ¿Sí? ¿Y qué es lo que también que más nos dificulta ver al otro como un canal del amor de Dios para nosotros? ¿Sí? Pues ahora vamos a tener 10 minutos para platicar de esto. Si nada más, pues pueden tomar algunas, si acaso surgen preguntas, pues las pueden apuntar. Pero sobre todo para compartir justamente en la vida diaria, en nuestra vida de pareja, pues qué es lo que más nos dificulta al momento de vivir pues esa relación en que normalmente el otro pues es ese canal del amor de Dios para mí. Entonces vamos a seguir. Pueden guardar, la idea es que al final de todo pues cada mesa tenga una pregunta para responderla más a fondo, y si tienen también algunos comentarios que piensan que realmente pues puedan enriquecer, bueno, todos pueden enriquecer, ¿no? Pero con el poquito tiempo que tenemos, ahí va a ser después. Entonces, la segunda parte es que justamente cómo lograr un poquito esto de ser canal para el otro. Y entonces ahí, ven, les puse que para ser canal del amor de Dios se necesita un compromiso encarnado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sin compromiso no puede haber confianza. Y lo que me permite tener confianza es que el otro se comprometió conmigo. Y cómo crece la confianza es que el otro se compromete de más en más. Entonces sé que no... me acuerdo de una vez una muchacha que me decía: ay, padre, tengo problemas con mi novio, que no sé qué, etcétera, etcétera. Y le dije: ¿y dónde vive tu novio? Y ella me dice: pues no sé. No sabes. A ver, te acuestas con alguien que no sabes dónde vive. Y ahí como que hay como decir una manera en que pues el otro me dice que me ama, y puede ser verdad, puede ser falso. Lo que me va a mostrar que sí es verdad es que el otro justamente va a poner de más en más su vida en mi mano, que eso es el compromiso. Ya le decía, por lo menos pues debes de saber dónde vive. Después también vas a ver si lo puedes presentar, él te presenta a sus amigos, pues ya es un paso. Si ni siquiera te presenta a sus amigos, y cuando pues llegan sus amigos es como si no existes, pues está complicado. Si después te presenta a su familia, pues ya es otra cosa, porque sabe que puedes ir a reclamarle a su familia, ¿no? Y que ahí puedes llegar y hacer un escándalo y todo eso. Entonces, no es que a todas las va a llevar a su familia. Y después, ahí, por ejemplo, si te platica, de pues cosas de sus debilidades, pues todavía más, ¿no? Sabe que pues ahí está poniendo su corazón en tu mano, y si lo hacen así, pues ya se muere, ¿sí? Entonces veo que pues sí, el compromiso es lo que me permite tener confianza. Entre más compromiso, más confianza, ¿sí? Y ahí justamente esa importancia de poder decidir, de poder priorizar las cosas. Y la segunda, la encarnación, ¿no? Que es lo único que hace visible y sensible el amor, ¿sí? Sin encarnación el otro me dice que me ama, pues sí, está bien, ¿no? Pero no es lo mismo alguien que solo me dice pues te amo, y alguien que me abraza o que me besa, ¿sí? Ahí es dos cosas bien diferentes. Y hasta en la manera de hablar puedo hacer sentir, ¿no? Puedo encarnar. Cuando voy a declamar una poesía,
pues no es solo una información, es una manera de decir que va a hacer sentir al otro, pues lo que le quiero decir, ¿no? Entonces ven esos dos puntos. Y entonces ver cómo suscitar el compromiso, la encarnación del amor en mí y en el otro. Y ahí ver que el consentimiento matrimonial es justamente una promesa encarnada y personal, ¿sí? Y que la vida espiritual también. Ahí eso se lo dejo, después lo pueden ver, son las promesas que se hacen al momento, antes de los consentimientos. En el ritual se les pregunta si vienen libremente. Descubrir que pues sí me comprometí a que haya esa libertad entre nosotros, ¿no? A que el otro me escogiera de manera libre. Y entonces me comprometí no solo el día de mi boda, sino cada día de mi boda, a que haya ese diálogo, esa comprensión entre los dos, ¿sí? Para que el amor quede siempre libre, comprometido pero libre, que haya esa fidelidad, ¿no? Se comprometieron, el padre les preguntó, ¿están dispuestos a ser fieles? Dijeron sí, ¿sí? Y no es que solo ese día y que solo, pues no me voy a ir con otra, no, es que ese día me comprometí a darte un lugar único, justamente a verte como una persona diferente de todas las demás, ¿sí? Y entonces a darte un tiempo único, a darte una mirada única, ¿ven? Esas cosas que hacen que eso es la fidelidad, lo que dice el Señor. Si ya en tu corazón ves a una mujer y la deseas en tu corazón, ya cometiste el adulterio con ella en tu corazón, ¿sí? Demuestra que cuando mi mirada empieza a ser seria, en lugar de ver al otro como único, pues ya estoy empezando a faltar, ¿sí? Igual, en la fidelidad viene esta indisolubilidad, ¿no? Entonces, ¿qué viene detrás? Pues el perdón y el hecho de cultivar. Saber que la indisolubilidad no es así como que, algo que llegó y ya, no. Ahí es algo que voy a tener que trabajar. Y hay otra cosa que es capital, la apertura a los hijos, a la vida, y a través de los hijos a los demás, ¿no? Muchas veces hay una concepción de la familia hoy en día que hace que la familia se encierre, ¿sí? Somos nosotros, nuestros hijos, los tíos, ¿sí? Quizás, pero ya no más. Y los demás, pues, no nos importa. Mientras que los hijos son justamente lo que empieza a abrir la familia, ¿sí? Y eso es capital, una familia que no se abre, que se queda nada más entre los dos, al final, como dice el Santo Padre, vuelve encerrado, ¿sí? Y ahí es importante, pues, justamente ver cómo, por el servicio, por el apostolado, pues podemos, ese amor que recibimos, pues lo podemos dar. Y podemos ser fecundos con los hijos, pero también en la sociedad, ¿no? Y ahí es algo muy importante que vemos también en los prematrimoniales. Siempre les decimos, pero bueno, ¿dónde van a servir? ¿O qué van a tener como apostolado? Porque si no, bueno, pues nada más se quedan entre los dos y parece que así va a pasar toda su vida. No se puede. Ahí el corazón se atrofia. Se necesita a un momento poder dar el amor que yo recibo, ¿sí? Y permitirle dar fruto. Entonces ven, que es el nivel muy, iba a decir, de la estructura del amor y del amor humano, pero no es solo un amor humano, es también un amor divino, es decir, un amor que asume, profundiza, enaltece y fecunda el amor humano, ¿sí? Es decir, un amor que tiene que estar presente en todo lo que es realmente humano, en el amor, ¿sí? Es decir, que cuando trato mal al otro, eso no lo puede asumir el amor divino, no, tiene que ser algo humano. Después, que le permite justamente ser más fuerte, más profundo, y ahí donde quiero llegar es que enaltece, que abre el amor humano
a la presencia y la acción de Dios, ¿no? Que no sé, estábamos platicando para saber qué es lo que nos impide ser canal del amor de Dios. Pues vimos que, pues sí, la falta de amor, el pecado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final, nada más cosas al nivel del amor humano, si se puede decir así, ¿sí? Y jamás nos preguntamos, pero al final es que nunca comparto mi fe con el otro, o nunca. ¿Quién preguntó un día a su pareja, para ti quién es Jesús? No les pregunto que levanten la mano, porque siendo los pobres que sí la van a levantar se van a ver muy raros, ¿no? Porque muchas veces es una dimensión olvidada, ¿sí? O se impone, otra vez les digo, o se impone la dimensión espiritual, pero se impone como un patrón en que el otro tiene que entrar, o si no, se deja a un lado y no se comparte nada a nivel espiritual. Se dice que en una pareja las dos cosas más difíciles de platicar son las relaciones sexuales y la oración. Y fecunda el amor humano porque justamente le permite tener estas propias características del amor divino, que es más fuerte que el pecado y más fuerte que la muerte. Ahora, voy a regresar porque quisiera platicar de algo muy importante, que la vida espiritual, para que se pueda compartir en la pareja, tiene que ser personal. Es decir, que no puede haber un patrón de vida espiritual que tenemos que cumplir. No, es que cada quien va hacia Dios con su corazón, con su historia, con sus heridas, con sus cualidades, con todo eso. Si yo quiero que mi esposo o mi esposa vaya a Dios como está escrito en el librito que me regalaron en la hora santa, lo único que voy a hacer es que uno va a hacer porque me ama mucho y dice, bueno, ya, ni modo, ¿no? O me va a decir, ¿sabes qué? Con eso me cansas, ya, ¿no? Y tus historias de iglesia y cosas así como que... Y los hijos es igual, ¿sí? No hay un hijo que no tenga sed de Dios. Pero sí hay muchos hijos que no tienen sed de Dios como nosotros queremos darles de beber de Dios. Eso sí. ¿Sí? Y igual en la pareja. No hay nadie que no tenga sed de Dios. No hay nadie que no tenga sed de amar, de ser amado. No hay nadie que tenga sed de sentirse lleno. Pero de ser lleno como tú me quieres llenar, eso sí no. ¿Sí? Y entonces por eso venían en las preguntas al principio, ¿qué sé yo de la vida espiritual del otro? ¿Qué sé yo de su sed? ¿Qué sé yo de sus flaquezas? ¿Qué sé yo de sus necesidades? Porque es por ahí que vamos a poder compartir la vida espiritual. Si no, pues va a ser siempre un tema de mucha tensión, porque cada quien va a tener su manera de ver y cada quien sabe que le duele por un lado y entonces más bien cada quien va a tratar de ver cómo se defiende o cómo justamente le da donde le duele al otro, ¿no? Y ahí no se construye nada, ¿no? Para que se construya la vida espiritual de la pareja, para que el otro pueda ser canal para mí, entonces pues debe ser canal para mí, ¿sí? Es decir, que debe dar cosas que son para mí, no son las cosas que el otro quiere. Y ahí es donde le digo, los matrimonios cristianos tienen que recobrar su dimensión de liderazgo espiritual, tanto a nivel humano como a nivel divino. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que muchas veces este nivel espiritual nunca se manejó de manera personal e inventiva. ¿Sí? ¿Cómo se manejó la vida espiritual? Tenemos guías, manuales de vida espiritual, en que nos dicen que primer paso, segundo paso, tercer paso,
¿sí? Y entonces pues yo veo cómo encajo en esto, ¿sí? Y nunca me pregunté si eso era para mí o no, ¿sí? Nada más me dijeron que había que hacerlo, pues ahí al firme y lo hago. Y si no lo hago me siento culpable, o si no después de un rato lo tiro. Y nunca a un momento me pregunté, pero ¿será realmente lo que Dios quiere para mí? Y sí, me le pregunté, lo que puse así, a veces me lo pregunto y voy inmediatamente a preguntarle a un padre, padre, es que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, ¿sí? Sin tomar el tiempo de saber, pero ¿yo qué? Sí, el padre no puede saber quién soy, el padre puede saber lo que yo le puedo decir, pero el padre no es en mi lugar. Y hay un momento en que en mi vida, ven, que el padre esté para ayudarme, sí, pero para reemplazarme, no. Es mi vida. Al final, al padre, el Señor, cuando voy a subir, me dirá, mira, con este, pues fuiste un poco así, ¿no? Pero bueno, pues al final, pues era al otro, pues de saber también tomar sus decisiones, ¿sí? Y porque, ven, al final, pues cada uno somos responsables de nuestra vida. Y no pueden ser ustedes responsables de su vida laboral, de la vida de sus hijos, de la vida social, y todo eso. Y a nivel de espiritual, pues ahí ya no soy el responsable, ahí ya solo hago lo que dice el Padre. No, ahí es cuando justamente es su vida, su verdadera vida es espiritual, es donde ahí son ustedes mismos. Entonces, ven, esa pregunta es capital. Me he preguntado una vez seriamente sobre cómo podría adaptar mi manera de vivir la misa. Claro que no voy a cambiar la misa, no voy a decir, pues a mí me gusta cuando pues en lugar de pan pues podamos tener tortillas. Pues no. Aunque a mí me guste más la tortilla, pero no, ¿sí? Pero no voy a adaptar la misa, pero sí puedo adaptar mi manera de vivir la misa, ¿eh? Puedo llegar a misa porque me dijeron que hay que hacerlo, el padre me dijo, y en el manual le dijo, lo dijeron también, entonces voy y aquí estoy, ¿sí? Y muchas veces, ¿qué piensan? Que al final todos vamos, todos tenemos que ir a misa, todos vivimos igual, porque la misa es igual para todos. ¿Y qué hay que hacer? Hay que estar ahí y estar concentrados, ¿no? Y con eso ya cumplí, ¿sí? Después, no, ¿cuál es mi manera de vivir la misa? ¿Cómo voy a adaptar la misa para que llene la sed que yo tengo de Dios? ¿Cómo voy a vivir la misa para que la misa pueda llenar mis heridas, pueda llenar mi vacío, pueda hacerme sentirme a mí el amor de Dios, no al otro, a mí, ¿sí? Igual para por ejemplo, la lectura de la palabra de Dios o la oración. Muchas veces vivimos la oración, escuchamos la palabra de Dios y salimos de ahí como que, bueno, ¿y qué? ¿Sí? Porque pues está muy bonito, está muy inteligente, pero al final no responde a lo que yo busco, ¿sí? Al final la oración, pues digo cosas, no sé qué, trato de persuadirme que sí, me encontré con Dios y que sí estoy feliz, pero salgo de la oración tan triste o tan enojón como entré, ¿sí? Ahí quiere decir que por más que haya estado allá y por más que el Señor haya estado, pues a mí no me aprovechó, sencillamente, ¿sí? Es como, iba a decir, pues como Judas estuvo en la última cena, el Señor le dio el bocado, pues ¿qué hizo? Pues el diablo entró en él en el momento que comió el bocado, ¿no? Porque justamente, y San Agustín va a decir, pero ¿cómo algo que es bueno puede hacer entrar el demonio? Va a decir, no es que la Eucaristía sea mala, sino que no me aprovechó para mí. Lo que dice San Pablo, dice, pues por eso muchos de ustedes han muerto, porque no han discernido el cuerpo del Señor, ¿no? Entonces quiere decir que
en la vida espiritual no solo se trata de encontrarse con Jesús. Mucha gente se encontró con Jesús, mucha gente se fue decepcionada, mucha gente se fue enojada, mucha gente se fue pensando que pues qué, ¿sí? Y sin embargo se encontraron con Jesús, ¿sí? Entonces tengo que ver cómo justamente ese encuentro se va a adaptar a mi corazón, porque ahí sí, el momento en que descubro cómo la persona de Jesús se adapta a lo que yo busco, no, ahí sí me llena y cambia toda mi vida, ¿sí? Pero mientras no descubro cómo se adapta a mi corazón, pues entonces pues no, es como si le impido actuar en mi vida. Y lo peor es que puedo hacer igual con el corazón de mi esposa o de mi esposo, ¿sí? Puedo justamente darle un patrón que hay que hacer y que nunca se adapta a su corazón. Entonces, ¿qué va a hacer? Que pues le voy a poner a Jesús enfrente y diciéndole que normalmente le debería de llenar y no le va a llenar, ¿sí? Entonces, ven, ¿cómo decir? Esa necesidad a un momento para poder compartir la vida espiritual juntos y hacer que la vida espiritual sea fuente de vida en la vida de la familia, se necesita ver cómo se adapta al corazón de cada uno. Entonces, ahí es la segunda pregunta que van a compartir, es justamente ¿qué han inventado para adaptar mejor, no solo de manera más cómoda, a la fe, a la vida espiritual personal y a la vida de pareja? ¿Se entiende o no mucho? Bueno, entonces quiere decir que, por ejemplo, que viendo que me aburro en misa, ¿qué he inventado para justamente ya no aburrirme en misa? ¿Sí? Para poder encontrarme con Jesús en misa, ¿sí? Y cómo lo hice en mi propia vida y cómo lo pude hacer también en la vida en mi pareja. Es más entendible, ¿sí? Y ahí pues puede ser para la palabra de Dios, puede ser para toda la vida espiritual. Cómo justamente a un momento pude hacer que esa vida espiritual no se quede algo teórico y universal, sino algo para mí, que me llene a mí, ¿sí? Entonces unos 5 minutos, 7 minutos. Es que nosotros platicamos de que no, a veces no es tan claro ya en la vida cotidiana el entender que el esposo es el canal hacia la divinidad. Entonces yo les platiqué de una reflexión que leí hace una semana y que me abrió mucho este entendimiento, entonces las queremos compartir. Y dice: en la aldea de Siroki, en Croacia, no se ha registrado ni un solo divorcio entre sus 13.000 habitantes. No se recuerda a una sola familia que se haya desintegrado. ¿Acaso Herzegovina goza de un favor especial del cielo? ¿Tendrán una fórmula mágica para mantener a raya al demonio de la discordia? La respuesta es muy simple. Durante siglos, a causa de la opresión de los turcos y luego de los comunistas, el pueblo sufrió cruelmente mientras su fe en Cristo era amenazada. Sabían, por experiencia, que la salvación viene de la cruz. No se obtiene a través de planes de desarme, de ayuda humanitaria ni de tratados de paz, cosas cuyos beneficios pueden ser limitados. La fuente de la salvación es la cruz de Cristo. Esta gente posee una sabiduría que no le permite ser engañada en asuntos de vida o de muerte. Por eso es que han vinculado indisolublemente al matrimonio con la cruz de Cristo. Han fundado el matrimonio que produce la vida humana sobre la cruz que produce la salvación. En la tradición matrimonial croata, cuando una joven pareja
se prepara a casarse, nadie les dice que han encontrado al hombre o a la mujer ideal. No. ¿Qué les dice el sacerdote? Han encontrado su cruz. Y es una cruz. Y es una cruz para ser amada, soportada. Una cruz que no debe soltarse, sino estimarse. Si a los novios les dijeran esto en cualquier otro lugar, quedarían estupefactos. Pero en Herzegovina, la cruz representa el amor más grande y el crucifijo es el tesoro de la casa. Cuando la novia y el novio parten hacia la iglesia, llevan consigo un crucifijo. El sacerdote bendice el crucifijo que ocupa una parte central en el intercambio de los votos. La novia pone su mano derecha sobre el crucifijo y el novio pone su mano sobre la de ella. Así, ambas manos quedan unidas en la cruz. El sacerdote cubre... El sacerdote cubre estas manos con su estola mientras ellos proclaman sus votos. Dice, de acuerdo al rito de la iglesia. El padre Joso explica que la novia y el novio no se besan, sino que en vez de eso besan la cruz. Ellos saben que están besando la fuente del amor. Dice, cuando cualquiera que esté lo suficientemente cerca para observar las dos manos de los contrayentes unidas sobre la cruz, entiende claramente que si el marido abandona a su esposa o si la esposa abandona al marido, soltarán la cruz y se apartarán de ella. Y si abandonan la cruz, ya no les queda nada. Lo habrán perdido todo porque abandonaron a Jesús. Habrán perdido a Jesús. Al término de la ceremonia, los recién casados se llevan el crucifijo con ellos y le asignan el mejor lugar de su casa. Dice, este convierte el punto focal de la oración familiar porque el joven matrimonio cree profundamente que la familia nace de la cruz. Cuando surge un problema, irán delante de la cruz, delante de Jesús. Ahí se arrodillarán y llorarán las lágrimas y derramarán sus corazones. Y sobre todo, intercambiarán el perdón. No se irán a dormir con un peso en el corazón, porque se habrán vuelto a Jesús. Enseñarán a sus hijos a besar la cruz todos los días y a no irse a dormir. Dice, sin antes haber primero dado gracias. En cuanto a los hijos, el primero de sus recuerdos será que Jesús ha sido siempre el amigo de la familia, respetado y abrazado. Le dicen buenas noches a Jesús y se besa la cruz. Saben que Jesús los abraza y que no hay nada que temer, y sus miedos se desvanecen en el beso a Jesús. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Algo más? ¿Una pregunta en la mesa por aquí? Sí. Yo me quedé con una pregunta, aunque ellos no quisieron preguntar. Yo lo que entendí es que cuando una persona quiere acercar a la pareja a Dios, tiene que esperar el proceso que Dios designe, porque a lo mejor, en mi caso, yo puedo pedir que se acerque mi esposa a mi nivel, pero ya entendí que no, nunca se va a acercar. Pero a lo mejor sí se va a acercar lo más a su nivel. Entonces es un proceso y entonces hay que aceptar cada quien su nivel espiritual. No tanto su nivel, sino hay que aceptar que cada quien tiene un corazón único. Entonces, que no es la misma manera para el Señor de llenar mi corazón y llenar el corazón del otro. Y que entonces ahí tengo que tener mucho cuidado, pues en la manera en que justamente puedo transmitir el amor de Dios, ¿no? Porque el amor de Dios puede ser, y lo vimos muchas veces, la cruz puede ser lo que más me libera o lo que más me aplasta,
Si enseño a un niño que Jesús murió por él en la cruz, que Dios sufrió todo eso por sus pecados, etcétera, etcétera, puede hacer que el niño ya no quiera ver a Jesús, sencillamente. ¿Sí? Al contrario, si le puedo explicar lo mismo, que Jesús murió en la cruz por sus pecados y que lo ama y que lo va a perdonar siempre y que ahí está hasta en los momentos más difíciles de su vida, y ahí voy a hacer que el niño se enamore de Jesús. ¿Sí? Depende, hay unos que, como Santo Tomás de Aquino, pues van a tener alguna, ¿cómo decir?, manera muy intelectual de poder alcanzar el misterio de Dios que les va a llenar el corazón. Hay otros como Santa Teresita del Niño Jesús, que va a tener la misma fe y la misma profundidad, pero de manera totalmente diferente. Entonces ahí es donde el amor, y sobre todo el amor divino, no es cuantitativo, es calitativo. ¿Sí? Y es justamente, viene a adaptarse al corazón de cada uno, y es donde tenemos que estar bastante despiertos y dedicados, y sobre todo platicarlo, porque muchas veces no es que no somos delicados o no somos atentos, es que nunca supimos quién es Jesús para el otro. Entonces, pues de ahí cómo puede ser canal yo para el otro, si ni sé lo que piensa, si ni sé sus miedos a nivel de la religión, si ni sé sus heridas, si ni sé sus expectativas, si ni sé todo eso, pues claro que voy a llenar, pero a mi manera, y no a la manera en que el otro lo está esperando. ¿Sí? Padre, hay una parte en la Biblia del Nuevo Testamento, y no recuerdo en qué libro está, pero que habla que cuando tu esposo o esposa no es creyente, tu conducta lo va a llevar. Entonces, por los frutos los conoceréis. Entonces, en la medida que el comportamiento de uno esté modelando el carácter de Jesús, eso como imán tiene que atraer al otro. Exacto. Nada más que a un momento, y eso es lo que hay que recobrar entre las parejas, es que con las actitudes se necesita también compartir explícitamente el amor de Jesús. Es decir, no solo pues te amo y a través de este amor pues vas a ver que Jesús te ama, sino justamente también compartir acerca de la fe, compartir acerca del amor, compartir acerca de Jesús, para que eso quede más claro y más arraigado. Claro que si se hace eso sin los actos, pues ahí no llega a nada, pero los actos van a necesitar que a un momento pueda usted compartir. Si no, es como si vivimos lo mismo, pero que no lo podemos compartir del todo, ¿no? A un momento el poder hablar va a hacer que pues tu tesoro se vuelve mi tesoro, ¿sí? Mi fuente se vuelve tu fuente, ¿sí? Y ahí es donde es capital. En el matrimonio lo que hace, que une las dos vidas, es el diálogo, ¿sí? Es el diálogo, porque ahí es donde sé lo que el otro vive y lo puedo integrar en mi vida, me puedo unir a lo que el otro vive. Sin el diálogo, pues no me puedo unir a lo que el otro vive, ¿sí? Lo vivo, pero lo vivo del exterior. Cuando el otro me da, por eso el otro me va a dar la interpretación de sus actos para que yo pueda interpretarlos no solo a mi manera y del exterior, aunque a veces pueda ser muy agradable, sino que yo los pueda interpretar según el otro los ve y según el otro los actúa. Y ya para terminar esto, Padre, también pensando en esta otra promesa que está en la palabra que dice: pide y se te dará. Entonces habría que pedirle a Dios por esa conversión del marido o de la esposa, interceder, ¿no? En oración y pedir. Hay que interceder y hay que ser inteligente. Son las dos cosas. Porque interceder, ahí abre el corazón. Pero si no, pues en algún momento no me pongo a reflexionar, pues ahí el Señor no es un mago, no me va a dar
las cosas. Por eso les decía, a un momento necesito platicar con el otro, saber, pero ¿quién es Jesús para ti? O ¿cuál es tu relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo oras? O para que yo justamente pueda ver qué te puedo dar de lo que yo tengo, de mi, etcétera, que vaya donde justamente lo necesites. Y claro que ahí el Espíritu Santo me va a ayudar a un momento a abrir puertas o a descubrir cositas, pero porque ya los habré trabajado antes. Eso es capital. A un momento poder ser inteligentes en nuestra fe, poder ser programativos en nuestra fe. ¿Qué quiere decir programativos? Es decir que, ¿ven? Cuando tengo un trabajo, pues veo qué quiero alcanzar y digo, primero tengo que hacer esto, después lo otro, ¿no? Y entonces, pues igual, si nada más digo, pues quiero, no sé, quiero ayudar a mis hijos a conocer a Jesús, pero que nunca me pongo a reflexionar, pero ¿cómo es mi hijo? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Cuáles son sus fallas? ¿Cuál es donde más necesitan el amor de Jesús? ¿Y cómo voy a poder, con lo que soy, pues llenar eso? Pues como decir, pues quiero aprender a manejar y nunca meterme los ojos en un manual para aprender a manejar. ¿Les ven? Ahí es donde sí digo, hay ustedes saber qué quiero ayudar, quiero ser canal del amor de Dios para mi esposo, mi esposa. Entonces, a nivel espiritual, ¿qué es mi esposo? ¿Qué es mi esposa? ¿Dónde sí, dónde no? ¿Dónde hay fallas? ¿Dónde no? ¿Dónde? Para que, porque si no, es como querer ayudar a alguien que ni conozco. Pues la misma cosa que yo puedo dar para alguien le va a servir muy bien y para el otro le va a dar el mismo medicamento, para un enfermo lo va a matar y para el otro lo va a cuidar. Debo de saber de qué padece. ¿Sí respondí? ¿Alguna pregunta? Ajá. ¿Cómo perseverar en eso de la vida espiritual? Y sobre todo en pareja. Ahí quería añadir algunas cosas que, ¿cómo decir?, que me parecieron muy importantes. La primera es que seguramente uno de los grandes obstáculos para eso es que uno dice, no, es que ¿quién soy yo para decir al otro, no? Y sobre todo si le voy a decir que, pues le voy a tratar de compartir algo, entonces el otro me dice, pues sí, pero también eres así, eres así, eres así, eres así, eres así, ¿no? Entonces ahí como que, pues ¿qué me vas a decir? ¿No? Y yo mismo digo, pues ¿cómo le voy a hablar de espiritualidad y cómo voy a ser canal del amor de Dios si tengo todos esos pecados en mi vida? Y saber que hay una cosa en la gracia del matrimonio que es lo que se llama la gracia de estado, que es la gracia sacramental. Es decir, que pasa más allá de mi estado de santidad. Cuando el Padre dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, el Padre puede estar en pecado mortal, va a ser la sangre y el cuerpo de Jesús, ¿sí? Pues cuando yo estoy casado, cuando por más pecador que sea, cuando trato de darle el Señor a mi esposo o a mi esposa, pues sé que de manera o de otra va a pasar, ¿sí? ¿Cómo? No sé, a veces va a pasar porque pues justamente por la intercesión del Señor le va a dar la paciencia infusa, a veces porque soy muy molón, pues le va a dar la paciencia porque me va a tener que aguantar, ¿sí? Pero sé que ahí sí el Señor quiere pasar y hay algo que es más allá de mi propia acción, ¿sí? Entonces esto también, algo que me parece capital es que a un momento debe de ser algo, si quieren llegar a que quede en la pareja y que se quede algo, un hábito, pues
realmente deben de poder platicarlo seguido. Y ahí lo recuerdo, realmente para una pareja es vital poder tener una noche a la semana para platicar de ustedes y de cosas profundas entre ustedes. Y ahí justamente poder de vez en cuando platicar de la fe, no para saber qué hacer, sino para saber cómo lo vives, ¿sí? Para poder compartir, para poder saber que tú lo vives así, pues yo lo acojo así, si yo lo vivo así, pues tú lo puedes asumir así, ¿sí? Y que entonces permita que realmente el Señor se vuelva algo del cual pues podemos hablar y poco a poco pues vayamos viendo las mismas cosas, tenemos el mismo sentir, ¿no? Y nos enriquecemos. Eso es también algo, ¿cómo decir?, capital. Y había otra cosa, pero así, otra cosa que es capital es que no sea solo para compartir con los demás. Ahí nosotros hablamos mucho en nuestra mesa de las redes sociales o de, no, que sea primero para compartir en la pareja. Es decir, lo que me interesa es de saber cómo tú lo vives, cómo tú estás, para poder darte lo que yo te puedo dar y para poder recibir también lo que yo tengo que dar. Y si quieren que dure, tiene que ser placentero, tiene que ser agradable. Si ya se vuelve algo con muchas tensiones, pues claro que lo hacemos una vez, lo hacemos dos veces y ya, pues, terminado, ¿no? Entonces ahí es muy importante que pueda ser algo que a los dos les permita sentirse llenos, sentirse llenos. También me parece que una de las cosas que se olvidaron muchas veces son cositas bien sencillas, pero que pueden ayudar justamente a tomar un ritmo, ¿sí? Un ritmo de ¿cómo decir? Un ritmo espiritual. ¿Ven? Hay cosas muy buenas para ver que el otro es canal de Dios para mí, poder cada mañana dar gracias por 10 cosas del otro, ¿no? Decía, pues veo 10 cosas que el otro me da y que me da porque Dios pues justamente se lo puso en el corazón. ¿Ven? Ser capaz también de poder imaginar de vez en cuando qué sería el otro sin sus defectos, ¿sí? Porque si no, los defectos pues hacen que ni sabemos ver lo que hay de bello en el otro. ¿Ven? Nosotros los hermanos cada mañana en la oración lo primero que hacemos es renovamos nuestros votos, ¿sí? Y de vez en cuando poder hacerlo juntos, pedir igual cosas grandes, pedir misa por el aniversario del matrimonio, hacer cosas como decimos, un rico de oración en la casa, cosas bellas, que se preparen, tomar iniciativas y ver cómo el otro apoya, orar por el otro. Hay una cosa que es muy bella en el rito de matrimonio en francés, que de vez en cuando hacemos aquí en México, que es la oración de los esposos. Una oración pues, que se hace entre los dos esposos y que es una oración que pues, se vuelve a retomar en los momentos importantes de la vida, ¿sí? Que hace que ahí pues, plasmamos lo que queremos vivir, plasmamos, ahí si quieren se los mando por internet. Igual, después pues cosas así bien sencillas, pero ven que se puede permear puede permear la dimensión espiritual en la familia, ¿sí? Entonces ahí vamos a parar aquí porque todavía tenemos una cosita que hacer y van a ver, les voy a repartir lo que repartimos a los novios cuando les preparamos al matrimonio, que son el proyecto de vida. Ahí es solo una parte, solo la parte justamente de la vida espiritual. Creo que es para ayudar a concretizar pues justamente un poquito
la vida espiritual de la pareja, ¿sí? Tomar las decisiones que puedan hacer que la vida espiritual no sea algo ajeno a lo que ustedes viven cada día. Ahora pues le dejo el micro a Sergio. Bueno, anuncios parroquiales. Queremos hacerles una invitación. Parte de lo que queremos hacer en este semestre es que vivamos también un poquito más en comunidad en los matrimonios San Juan. Como que de repente nada más veníamos a la plática una vez al mes y a veces convivíamos o a veces no convivíamos con los demás, y creemos que una parte importante de ser matrimonio San Juan es ser más comunidad entre nosotros. Darnos cuenta de que a veces los problemas que tenemos nosotros también los tienen otros matrimonios, que nos podemos apoyar con matrimonios que piensan como nosotros y que están en el mismo camino que nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a vivir este asunto de la pequeña comunidad? En cada mesa, como está el día de hoy, hay un anfitrión. Bueno, les voy a mencionar, aquí están Manuel y Isa, y están Pedro y Cristela. De aquel lado están Elsa y Mario. Hoy no pudieron venir Alex y Soco, pero que también están como anfitriones en su mesa. En aquella mesa estamos Lore y yo, y también están Diana y Omar, que no pudieron venir el día de hoy. Y aquí están Daniel y Rubí y Felipe y Jimena. Entonces, en cada una de las mesas ahorita les van a hacer una pequeña invitación. Les voy a platicar porque hace como 4 años más o menos empezamos, aparte de las pláticas de matrimonio, a vivir una experiencia muy bonita que se llama los cenáculos. Algunas de las parejas que están aquí ya lo han vivido en algún momento. El cenáculo es un momento muy bonito en donde de alguna manera reflejo de lo que vivieron los apóstoles con María, en lo que se llamó el cenáculo en aquel momento, antes de que viniera el Espíritu Santo y de que bajara el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el cenáculo básicamente es en casa de alguna pareja que invita como anfitrión a las demás parejas, y se vive en 3 momentos. Un pequeño momento, un momento de oración, en donde cada persona externa una oración a Jesús en personal, estilo: Señor, te pido por mi familia, te pido por un momento complicado que estoy viviendo en mi trabajo, te pido por mis hijos, no sé. Y en comunidad todos oramos al final de esa oración: te pedimos, Señor, o te doy gracias. Hacemos oración como de petición, de agradecimiento, de perdón, y todos compartimos esa oración, ¿no? Ese es un primer momento del cenáculo. Hay un segundo momento que le llamamos el momento de Lectio Divina. Se lee el Evangelio del siguiente domingo y Dios en su Espíritu Santo de alguna manera nos hace vivir esa palabra, que es palabra viva, y a través de lo que cada quien comunica, que siente, entendió, vivió en ese momento, cómo esa lectura va a su vida, o incluso dudas que le surgen en ese momento de la lectura, se externa y se comparte en este momento segundo del cenáculo, que se llama Lectio Divina. Y hay un tercer momento que es la cena como tal, el momento de compartir. Entonces lleva cada persona un platillo y ahí se comparte una cena y se comparte un momento de comunidad, digamos. Pero también es un momento que le llamamos de compartir, en donde cada pareja puede externar algo de su vida que le haya pasado positivo o algo que le esté pasando complicado. De alguna manera queremos ser como hermanos también dentro de esos cenáculos y compartir y apoyarnos al mismo tiempo. Entonces, en este tercer momento de la cena, pues es ese como momento para hacernos más hermanos de alguna manera y compartir un poquito de nuestras vidas con los demás. Entonces, esos son los 3 momentos, eso es lo que sucede en el cenáculo. Y es una experiencia enormemente hermosa. Nosotros llega un momento en que decimos: ya nos hace falta tener un cenáculo, porque como nos recarga de energía de esta oración muy bonita. Entonces, en cada mesa les van a hacer la invitación
y con toda libertad, cuando quieran, si quieren esta próxima vez o si quieren después, pueden ir a estos cenáculos. Si no pueden o no quieren, son bienvenidos a seguir viniendo a las pláticas también cada mes nada más. Pero bueno, pues ese es el primer anuncio parroquial. Ahorita se nos hacen esto. Segundo anuncio parroquial muy rápido. Les pedimos una cooperación para poder mantener nuestra cenita, digamos que con la cooperación de cada vez se paga la cena de la siguiente ocasión. Más o menos cuesta alrededor del servicio que vieron ustedes como 100 pesos por persona, pero es totalmente libre. O sea, si ustedes pueden dar 20 pesos, si pueden dar 50 pesos, si pueden dar 200, ahí como que de alguna manera se equilibra, y si no, no importa, que eso no sea impedimento aquí, porque son bienvenidos todos a cenar, si no importa, ¿no? Segundo, y el tercero, les están dando una hojita que trae el programa del semestre. Ahí vienen las 3 pláticas, vienen las fechas de los 2 cenáculos que se van a vivir en el semestre. Y bueno, pues las hojitas que les dio el padre del cuestionario, que son como la tarea que nos llevamos para trabajar en pareja. ¿Sale? No se me olvida nada, creo. Entonces, muy rápido, les quitamos unos últimos 5 minutos donde cada anfitrión va a platicar un poquito con ustedes. Y vamos a llegar como a hacer la invitación. Vale. Nada más, es muy importante decir que la base realmente es el grupo de matrimonios. Los que quieren, pues, de un poco más, pues ahí se integran a los cenáculos. Igual en los cenáculos, que no tengan miedo, ¿no? No es que les vamos a forzar a que recen, no que les vamos a forzar, no, ahí al contrario, son cosas en que más bien pues, nos permite estar juntos. Los que quieren sí, los que quieren no, pues no pasa nada, ¿no? Hay que no les dé miedo.